El tren blindado de León Trotsky no fue un simple episodio pintoresco de la Guerra Civil Rusa, ni un detalle anecdótico de su biografía. Fue una herramienta concreta de dirección político-militar, inseparable de su método marxista de intervención en situaciones extremas. Al analizar el tren blindado en sí mismo, su función, su organización y su papel práctico, se vuelve evidente que no estamos ante un símbolo de autoritarismo personal, sino ante una forma específica de ejercer la dirección revolucionaria en condiciones de guerra. Este análisis se centra exclusivamente en el tren blindado de Trotsky, su razón de ser, su funcionamiento cotidiano y su significado político, sin desarrollar de manera extensa el proceso general de la Revolución Rusa. El origen del tren blindado. Cuando Trotsky asume la responsabilidad de la organización militar soviética, se enfrenta a un territorio inmenso, con comunicaciones precarias y frentes que se desmoronaban con rapidez. La guerra civil no se libraba en una línea continua, sino en múltiples focos dispersos. En ese contexto, la dirección central no podía limitarse a emitir órdenes desde Moscú. El tren blindado surge como respuesta material a ese problema. Permitir la presencia directa y constante de la dirección en los puntos decisivos del combate. No era un lujo ni una excentricidad, sino una solución práctica a una necesidad objetiva. El tren como cuartel general móvil. El tren blindado funcionaba como un auténtico cuartel general en movimiento. Estaba equipado con vagones blindados y armados, una imprenta propia para órdenes, proclamas y periódicos, una estación de radio y telégrafo, biblioteca y archivo, personal político, técnico y militar. Desde allí se tomaban decisiones inmediatas, se reorganizaban unidades, se reemplazaban mandos incompetentes y se resolvían crisis que, de otro modo, habrían significado derrotas irreversibles. La movilidad del tren permitía a Trotsky recorrer miles de kilómetros, pasando rápidamente de un frente colapsado a otro, actuando como un factor de estabilización y reorganización. Trotsky en el tren, dirección y presencia. Un rasgo central del tren blindado fue la presencia permanente de Trotsky. No dirigía la guerra desde despachos alejados del frente, sino desde el corazón mismo de la lucha. Sus discursos a los soldados, pronunciados muchas veces a pocos metros de la línea de combate, tenían un carácter profundamente político. Trotsky no se limitaba a dar órdenes militares. Explicaba por qué se combatía, qué estaba en juego y por qué la disciplina era una cuestión de supervivencia colectiva. La autoridad que ejercía no era puramente administrativa, sino política, basada en la claridad de objetivos y en la confianza que generaba su intervención directa. Disciplina, coerción y método marxista. Uno de los aspectos más polémicos del tren blindado fue su asociación con medidas disciplinarias severas. Este punto debe abordarse sin hipocresía. La disciplina no fue un fin en sí mismo, sino un instrumento para evitar la descomposición del ejército en condiciones de guerra total. El tren blindado simbolizaba esa combinación de métodos. Persuasión política cuando era posible, coerción cuando era inevitable. No se trataba de terror arbitrario, sino de imponer una lógica colectiva frente al caos, la deserción y la presión constante del enemigo. Reducir este fenómeno a una supuesta crueldad personal es sustituir el análisis materialista por psicología barata. El tren y la moral de combate, el simple hecho de que el tren blindado llegara a un frente, tenía un efecto inmediato sobre la moral de las tropas. Su presencia significaba que la dirección no había abandonado ese sector y que la situación podía revertirse. Las visitas de Trotsky, las asambleas improvisadas, la distribución de materiales impresos y la reorganización visible de las unidades actuaban como un poderoso factor político. El tren no solo transportaba armas y órdenes, transportaba confianza y cohesión. Contra las lecturas liberales, la historiografía liberal ha convertido el tren blindado en una caricatura, un trono sobre rieles, desde el cual Trotsky imponía su voluntad. Esta imagen ignora deliberadamente su carácter funcional y colectivo.
El tren no operaba al margen del poder soviético ni del partido, sino como una extensión de ambos en condiciones extremas. La centralización que encarnaba no era una desviación autoritaria, sino la forma concreta que adoptó la defensa armada del poder obrero. Cuando la reacción le ponía a la revolución una pistola sobre la nuca. El borrado estalinista. Tras la derrota de la oposición de izquierda y el ascenso de la burocracia liderada por Stalin, el tren blindado desaparece progresivamente de la narrativa oficial soviética. Reconocer su papel implicaba reconocer que la victoria militar estuvo ligada a un método político que chocaba frontalmente con la posterior burocratización. El silencio sobre el tren es parte del esfuerzo por desvincular la historia del Ejército Rojo de su fundador efectivo. El tren blindado de León Trotsky fue una herramienta material de dirección revolucionaria en movimiento. No simboliza el autoritarismo abstracto, sino la necesidad de centralización consciente en una guerra donde cada vacilación se pagaba con derrotas. Analizar el tren blindado desde una perspectiva marxista permite comprender que la cuestión no es la existencia de disciplina, coerción o centralización, sino su contenido de clase y su función histórica. En ese sentido, el tren blindado fue uno de los instrumentos decisivos que permitieron sostener la lucha armada bajo una dirección política clara, presente y consciente.